Paz de Cristo, mis queridas hermanas, que el Señor Jesús les bendiga grandemente en este nuevo día miércoles, donde Dios nos permite una vez más la oportunidad de poder estar compartiendo con ustedes un pequeño devocional más de la palabra del Señor. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por este día hermoso que nos permite poder estar en su presencia, que nos permite poder llevar y compartir una pequeña enseñanza más. En esta oportunidad estaremos compartiendo en resumen la historia de Tabita. Y quiero que vamos a la escritura y leo en el nombre del Señor Jesús. Hechos 9:36 y dice: Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorca. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que ella hacía. Amén. Le damos gracias al Señor Jesucristo por su palabra, por este versículo hermoso que el Señor nos entrega, donde estaremos conociendo parte de Tabita. Amado Señor Jesucristo, nos ponemos en sus manos, Padre Celestial, para que sea usted, Señor, mi Dios Todopoderoso, guiando, Señor, su palabra. Bendito Rey de Gloria, que pueda usted, Señor, estar llevando este mensaje a muchos lugares, Señor. Aquellas mujeres, Padre, que necesitan, bendito Señor Jesucristo, una inspiración, una guía, Padre Celestial, una palabra que los instruya, una palabra que los enseñe, bendito Señor Jesucristo. Permita a usted, Señor amado, que este ejemplo de esta mujer que ha trascendido a través de la historia, Padre Santo, pueda ser también un ejemplo para aquellas almas con necesidad. Padre Santo, me pongo en sus manos con toda humildad, bendito Señor Jesucristo, para que sea usted en esta hora, Padre Santo, usando mis labios y permitiendo llevar de mejor manera su palabra. Se lo pido todo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bueno, como decía, estaremos, ¿cierto?, hablando de Tabita, conociendo quién era Tabita. Tabita, discípula de Jesús, es la única mujer en el Nuevo Testamento a la que se le llama explícitamente discípula. Amén. Qué importante, ¿ve? Tenemos a una mujer a quien se le llamaba discípula. ¿Qué es ser discípula o discípulo? Discípula es una aprendiz, en este caso una mujer que se dedicaba a aprender. Puede ser aprender sobre la doctrina, la ciencia, el arte, bajo la dirección de un maestro. ¿Dónde vivía esta mujer? Esta mujer vivía en Jope, en una ciudad costera, dice la Escritura, que hoy es conocido como Jaffa en Israel. Amén. Era conocida también Tabita por su gran compasión, era conocida por su servicio y por su generosidad. Ella era una mujer muy generosa. La Escritura habla de que ella le gustaba, ¿cierto?, hacer buenas obras. Era reconocida por eso. Su nombre Tabita es arameo y Dorca es griego, que junto a estos nombres o ambos estos nombres significa gacela, símbolo de gracia y de belleza, ¿cierto? A esta historia de Tabita le vamos a agregar también un nombre bien especial y le vamos a poner: Dios usa talentos simples. ¿Por qué le vamos a dar este nombre? Porque podemos ver a través de la historia de Tabita que, siendo una mujer
sencilla, ¿cierto? Que hacía algo que quizás para muchas mujeres o para muchas personas puede ser algo muy insignificante. Pero esto que puede ser tan insignificante, mis queridos hermanos, llevó a esta mujer a marcar algo especial. Dios puede usar lo ordinario para hacer algo extraordinario en la vida de alguien. Tabita era una mujer espiritual y muy activa. Su fe era reflejada en hechos concretos. Una mujer que sin duda alguna marcó la diferencia. En un detalle muy simple, en cosas muy simples, Tabita marcó una diferencia. Y esta diferencia que ella marcaba era el poder de servir. Tabita vivía de servir, quizá no era una gran mujer que tuviera muchos bienes. La historia no habla de que haya sido quizás una persona adinerada o alguien importante, no da muchos argumentos de cómo era, solamente habla de que vivía en Gope, pero no sabemos más información de cómo era. Pero sí que de lo que ella sabía hacer, Tabita lo entregaba a los demás. Y en este caso, ¿qué era lo que ella sabía hacer? Era coser. Como decíamos, lo que Tabita sabía hacer era coser. Y con esto ella le servía al Señor. Y muchas veces en nosotras está ese anhelo tan grande, ¿cierto?, de querer servirle al Señor. Pero muchas veces no sabemos cómo poder hacerlo, ¿verdad? Y quizás pensamos en muchas cosas. Pero te puedo decir en esta hora que tú no necesitas precisamente un púlpito para poder servirle al Señor, que tú no necesitas un escenario, no necesitas un lugar grande donde pararte a servirle al Señor. Tú puedes servirle con lo que Dios le ha dado a tu conocimiento, con esos dones, con esos talentos, con esa gracia, con esa sabiduría que Dios te ha dado como mujer. Tú le puedes servir al Señor y le puedes servir en gran manera, le puedes glorificar a Dios, como lo hacía Tabita. Tabita lo hacía de una simple manera, que era coser y ayudar. Y tú como mujer, ¿cuántas cosas no sabes hacer? Sabes coser, cocinar, cuidar, enseñar, ayudar. Quizás tienes una profesión que te caracteriza más allá todavía. Quizás eres una enfermera, una doctora, o, no sé, una carabinera, una profesora. Quizás tienes una profesión en la cual te pone aún más alto, y eso también es una acción de servicio. Y es una acción de servicio que también la mira Dios, porque estás prestando una utilidad de parte tuya hacia los demás. También es una manera de servir. En este caso, Tabita lo único que sabía hacer era dedicarse a coser y ayudar. Ella veía las necesidades de los demás, las veía con los ojos del corazón, dice la palabra. Ella quizás veía, me imagino yo, a la gente más pobre quizás, porque se enfoca en las viudas, ¿verdad? Entonces yo pienso que ella veía quizás a las personas de más escasos recursos, ¿cierto? Y a ella las ayudaba en hacerle las túnicas. En aquellos tiempos también habían diferencia el cómo hacer las túnicas. Las túnicas de las mujeres no eran igual a las túnicas de los hombres. Si bien es cierto, se vestían igual, pero no era igual en todo sentido. Habían unas cosas que las diferenciaban. Y una de estas cosas eran las costuras. Las costuras de la mujer eran distintas a las costuras del varón. Las túnicas de la mujer eran con costuras bordadas. Y en esos tiempos también recordemos que
que los hilos y todo eso, en los lugares que habían las posibilidades de estos hilos como metálicos, con brillos, con cosas, también eran agregados a estas túnicas ya un poco más trabajada, un poco más elegante. También había algo que los diferenciaba, que era la cuerda que usaban en la cintura. Cuerda era en el caso de los varones que se usaban con cueros o con este tipo como de cáñamo, ¿cierto? Y la mujer era lo que similaba un cinturón, pero que también podía ser bordado, era con aplicaciones y le agregaban en esos tiempos lo que ahí había, quizás algún adorno en cuero, algún adorno en alguna piedra especial, ¿cierto? O algún adorno que tenían en esa época de algún metal bonito. Esas eran las diferencias que habían en las cosas, pero lo primordial era la diferencia de las costuras. Tabita cosía y cada prenda que ella cosía era un acto de amor, y era su testimonio del evangelio que ella servía. Ella no, en sí, ella como mujer no era una predicadora, pero ella predicaba con este gesto de amor que entregaba, con sus obras ella predicaba, porque ella ayudaba, ¿cierto? Esta mujer enfermó con el tiempo, la historia cuenta que enfermó y murió, y causó en toda la gente que la rodeaba, en toda la gente de ese lugar, de esa comunidad, ¿cierto? La gente que la quería, la gente que la conocía, produjo un gran dolor, produjo quizás una gran desesperación, una aflicción, quizás la gente reclamaba, ¿cierto? Lloraba, sufría porque Tabita había muerto. Y obviamente que la iban a extrañar porque era una mujer que se preocupaba, ¿cierto?, de hacer el bien. Era una mujer que se preocupaba de estar haciendo siempre buenas obras, de dar buenas obras. Entonces acudieron a los discípulos, ¿cierto?, y empezaron a llamar a Pedro. Pedro estaba en un lugar cercano que se llamaba Lida. Entonces llamaron a Pedro para que Pedro orara por ella. Y Pedro llegó, ora por ella, entonces se produce la resurrección de Tabita. Al orar Pedro, Dios intercede a través de Pedro y Tabita resucita. Mis queridas hermanas, al resucitar Tabita a través de la oración de Pedro, esto claramente en todos los creyentes que estaban en ese lugar, ¿cierto?, produjo también que creyeran mucho más en el Señor. Ahí ya hubo algo especial, ya había pasado algo con la muerte de Tabita, la gente la estaba reclamando, ¿cierto? Ya Tabita había dejado algo, había dejado una marca, había dejado una huella, había dejado algo para que la gente pensara en ella, para que la gente la extrañara, para que la gente sufriera por ella. Ya ahí había algo marcado, pero al mismo tiempo aquí ocurre algo más importante. A través de esta oración de Pedro, también la gente empieza a cambiar, porque la gente empezó a creer más en el Señor. Aquí podemos ver a una mujer que inspiró incluso después de la muerte. Lo que decíamos, esta gente que quizás la reclamó, que quizás decía, ¿por qué? ¿Por qué murió Tabita si la necesitamos? Ya no vamos a tener más una costurera, quizás no había una costurera más en ese lugar. Y yo me imagino en esos tiempos no tiene que haber sido tan fácil de haber sido una costurera, porque
En esos tiempos no estaban las facilidades que hay en estos tiempos, que en estos tiempos uno puede tener buenas máquinas para trabajar, y yo lo puedo decir como costurera, puedo entender y puedo imaginar cómo ella cosía, ¿cierto? Todas estas prendas, coserlas a mano, que es bastante difícil ahora coser a mano, ¿cierto? La vista y todo es complicado. Y en aquellos tiempos en que las cosas no eran tan como son ahora, ¿cierto? No hay tanta tecnología, no había los materiales, no eran los mismos, ¿cierto? Entonces tiene que haber sido bastante difícil para Tabita dedicarse a este oficio, ¿cierto?, de la costura. Pero ella lo hacía con amor, era algo que a ella le apasionaba, era algo que a ella le gustaba, y lo hacía con tanta gratitud, lo hacía con tanta pasión, y yo me imagino que quizás hacía muchas cosas y ella simplemente las donaba, a lo mejor ni siquiera las vendía, porque la escritura habla de que ella se caracterizaba por ayudar, por hacer buenas obras, especialmente a las viudas. Entonces yo me imagino que ella hasta le hacía estas túnicas gratis a estas viudas, ¿verdad? Ser una mujer como Tabita o como Dorca era ser generosa. ¿Se dan cuenta? Ella era generosa, entonces lo más probable es que ella les cosía simplemente porque ella amaba coser, porque simplemente a ella le gustaba hacer esto. Dice, ser como Tabita era ser una mujer generosa, era ser diligente y profundamente útil, pero también era ser útil para el reino de Dios. Tú también puedes marcar una gran diferencia, mi querida hermana, con eso tan simple que tú sabes hacer. A lo mejor tú también sabes coser y quizás también eres una mujer generosa, quizás también eres una persona que te gusta hacer buenas obras. Y en tu lugar, en donde tú vives, puedes hacer buenas obras. Puedes ser como Tabita, puedes servir como ella. Ella servía de esta manera. Quizás aprovechaba esto de juntarse, de reunirse, ¿cierto?, con las personas a quien ella le llevaba sus túnicas, a quien ella le hacía sus túnicas, y allí también aprovechaba, ¿cierto?, de compartir lo que ella había aprendido. Recuerde que al principio la escritura nos dice que Tabita era una discípula, es decir, ella estaba aprendiendo de la palabra de Dios, pero quizás aprovechaba también esta misma instancia en que ella estaba con otras mujeres, con otras viudas, ¿cierto?, haciéndoles sus túnicas, y quizás compartía todo esto que ella aprendía. De esta manera ella a lo mejor evangelizaba también, ayudaba a enseñar a otras personas. De esta manera ella enseñaba también de la palabra del Señor al compartir con más y más personas. Así como Tabita utilizó sus habilidades tan simples como la costura, que en el fondo no es tan simple. Quizás para uno que ya lo maneja, para alguien que ya entiende, lo ve quizás de una manera simple, pero el dedicarse a trabajar en costura, bueno, en estos tiempos obviamente es más difícil. ¿Por qué? Porque uno tiene que hacer un trabajo más detallado, con más medidas, ¿cierto?, con más precisión. En aquellos tiempos hacer una túnica es algo cuadrado, algo más simple, ¿verdad? Las costuras y todo era más simple en aquellos tiempos, pero no deja de no ser fácil, o sea, tiene que haber sido, yo insisto en decir, difícil, porque la costura a mano tampoco es tan fácil. Así puedes tú también, mi querida hermana, poder servir con esas simples cosas que Dios ha entregado a tu vida.
Mi querida hermana, yo no sé cuáles son los talentos, cuáles son los dones que el Señor ha entregado a tu vida. Yo no sé lo que tú puedes hacer. Quizás eres una maestra en la cocina, quizás eres una gran costurera, eres una gran sastre, no sé, pero con esto tan simple como dice la Escritura, tú también puedes servir al Señor, haciendo buenas obras a los demás, como lo hacía Tabita, que ella tenía este amor tan grande por servir. Y Dios en su palabra nos enseña y nos invita a servir, que nosotros tenemos que aprender, ¿cierto?, de este ejemplo, que nada nos limite a poder servir cuando tenemos la posibilidad de hacerlo. En Marcos 10, 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos con todo lo que nosotros tenemos a nuestro alcance, con todo lo que nosotros podamos ayudar, con todo lo que nosotros podamos hacer, tú puedes servir. Tabita nos da a entender en la historia que Tabita tenía una comunidad solidaria. Ella allí ayudaba a servir. En estos tiempos en que estamos trabajando muchos en estos grupos de amistad, tú también allí puedes ayudar. En ese grupo de amistad o en tu alrededor, en tu comunidad donde tú estás, quizás hay alguien con necesidad. Ahí tú puedes servir con lo que Dios te ha entregado, quizás con la posibilidad de hablar, de enseñar de la palabra, con preparar algo rico, invitar a alguien a compartir. Eso también es servir. Y ahí también aprovechar la instancia de poder estar compartiendo de la palabra del Señor. Todo lo que nos pueda acercar a otra persona va a ser parte de servir si lo hacemos con amor, si lo hacemos con el propósito de estar unidas sirviendo en la obra del Señor. Poder ir donde esa persona que tiene necesidad y poder compartir también con ella. En estos grupos de amistad se da una buena instancia para que podamos cumplir este propósito de Tabita, ¿cierto?, que era servir en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Y más aún si tú puedes trabajar como lo hacía ella, si lo hacía en costura, ¿cierto?, poder también servir en tu lugar a alguien que necesite. Mis queridas hermanas, espero que esta simple enseñanza, como decía al principio, que Dios usa talentos simples para que tú le sirvas. Esas cosas que a ti te pueden parecer insignificantes es lo que Dios necesita para que tú le trabajes en tu obra. Eso que a ti te parece que a nadie le puede importar, a Dios sí le importa y lo necesita para que tú trabajes en su obra. Quizás, mi querida hermana, a ti te gusta leer, aprovecha la lectura y aprendes de la Escritura y eso puedes compartir. Quizás te gusta cantar, aprovecha y practica la alabanza y así puedes servir al Señor y puedes enseñar a otro. Y como decíamos, Dios puede tener en tu vida muchos dones y talentos más que los puedes desarrollar al servicio de la obra del Señor y al mismo tiempo de poder ayudar en tu lugar, en tu comunidad, en tu congregación, en tu hogar, en tu familia, en tu entorno, en todo lo que Dios tenga ahí a tu alrededor, tú puedes estar ayudando con este simple talento que Dios te ha dado.
A mí Dios me ha dado la costura. Yo amo coser, amo tejer, me encanta. Y bueno, cada vez que puedo también ayudar, lo hago con el corazón porque eso también me llena la vida. Y también me soluciona varios problemas porque es parte de mi trabajo. Y yo te invito en este momento, te invito a que tú uses lo que Dios te ha dado para compartir con los demás. Amén. Mi querida hermana, espero que esta pequeña enseñanza de Tabita inspire también algo en tu vida, te motive a usar ese don, ese talento precioso que Dios ha puesto en tus manos, en tu corazón, en tu mente, y que lo uses también en favor de la obra del crecimiento del reino de Dios. Amén. Que el Señor Jesús te bendiga. Le damos gracias al Señor, toda la gloria, toda la honra sea para Él, y que esta palabra toque nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.